Buenos días a todas las personas que nos oyen. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de los dos reinos. Y hoy tenemos nuevamente a las tres personas dueñas de este podcast, Contracorriente. Tenemos al pastor Darwin Pacha, tenemos al pastor Kevin Rico y a mi persona, Mateo Pacha. Hoy vamos a hablar sobre los dos reinos, qué significa esto, cómo el cristiano lo ve, cómo deberíamos verlo y cómo deberíamos enfocarnos en este tema. Así que empecemos con este tema. Tal vez para empezar, una de las cosas que tenemos que entender es que todos los cristianos vivimos en este mundo con ciertas premisas o con ciertas ideas, sea que nos han enseñado, sea que hemos leído, sea que nosotros mismos nos hemos enseñado a vivir así. Y tenemos estas ideas. Y somos creyentes, somos cristianos, hemos creído en Cristo, somos salvos, todo eso está bien y es correcto. Pero ahora cuando salimos a trabajar el día lunes, es cuando las cosas como que a veces son extrañas, no sabemos qué hacer ni sabemos cómo comportarnos y cada uno ha elegido su manera de comportarse en el mundo. Entonces algunos han elegido, por ejemplo, conformarse al mundo. Otros han elegido tratar de transformar al mundo con lo que hacen, cómo viven. Y no está mal, es solo la manera en que ellos se han enseñado a ellos mismos, ¿no? Otros han elegido alejarse del mundo. No quiero saber nada del mundo, de las cosas seculares. No quiero saber nada de esto. Es malo, es todo este tipo de cosas. Y tal vez otros, creo que son los que hablan más, los que se imponen más, han tratado o quieren imponerse sobre la cultura, imponerse sobre el mundo, gobernar el mundo. Tal vez buscando puestos políticos o cosas para tratar. Y no es mal, otra vez, no estoy diciendo que eso está mal, sino que han tratado de llegar a esas posiciones altas y piensan en el hecho tal vez de llegar a ser asambleístas, presidentes y tratar de influenciar así. Piensa, por ejemplo, en un juez. Un juez, él es creyente, es cristiano, es un buen hermano en la fe. Y sin embargo, el día lunes él tiene que ir a su trabajo y condenar a alguien a pena de muerte o a cadena perpetua. Y él se siente mal cuando hace esto. Él cree que no está bien. ¿Cómo condenar a alguien a muerte? Porque es cristiano. Porque él es cristiano. Exacto. Y tiene ese conflicto dentro de su corazón, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado. Que cuando vamos a nuestra tarea normal y tratamos de hacer algo que es parte de nuestro trabajo, él no está haciendo nada malo. Él está haciendo solamente su trabajo. Y entonces, pero él se siente mal haciendo su trabajo porque tiene que condenar a esta persona. Ahora, piensen en un profesor. Esto me pasaba a mí bastante cuando era educador también. Tenía amigos profesores que se pasaban media hora evangelizando y hablando de Biblia y no dando sus clases de matemáticas o de historia o de geografía. ¿Por qué? Porque él quiere transformar el mundo, la sociedad. Él quiere dar a algo. Tiene ese conflicto, por decir así, dentro del mismo. Tiene esa premisa y ese pensamiento de que quiero transformar el mundo, quiero hacer algo para Cristo. Y esta clase que me dan, ciertamente tengo que hablar de matemáticas, 2 más 2, 4 y cosas, pero voy a aprovechar lo más que puedo para meter también cristianismo y 15 minutos me tomo para hacer un devocional, justifico mi existencia como cristiano y luego doy mi clase. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado bastante. De hecho, en el seminario tenía un conocido que trabajaba en una casa embodegando cosas, bastante grande, y se pasaba todo el tiempo hablando de Cristo. Ahora, y no digo que eso está mal, pero lo mandaron botando del trabajo, porque se pasaba la mayoría del tiempo hablando de Dios y evangelizando y no haciendo lo que tenía que hacer. En serio. Entonces, esa es la actitud que... Y otra vez, no necesariamente estoy criticando, sino estoy diciendo que esa es la manera en que nosotros vemos básicamente la vida. Y así vamos todos los días. Otros, como los Amish, que sin duda son creyentes, son salvos en muchas maneras en su teología es correcta, creen en Dios, en Cristo, y son salvos por medio de Él. Pero ellos han elegido algo interesantísimo con respecto al mundo, con respecto a la vida secular. Ellos lo que han elegido es alejarse. Los más estrictos, nada que ver con la tecnología, ¿no?
la tecnología es mala, no quiero saber nada de eso. Sí. Ellos ven el mundo y enfrentan el mundo de esa manera. De esa manera. Y ciertamente hemos tenido en nuestro país también, creo que tuvimos, no sé hace cuántos años, incluso creo que era un pastor que quería lanzarse para presidente de la República. Y si no era pastor, no, era un pastor y creo que alguien que estaba vinculado bastante con la iglesia quería ser asambleísta y cosas por el estilo. Ahora, no sé las razones realmente, pero entiendo que muchos de ellos buscan un lugar político no porque realmente sean personas corrompidas o quieran entrar en la corrupción, sino porque quieren influenciar desde ese punto a la sociedad, porque van a tener el peso, van a tener la ley, y no es mala idea. Realmente no es mala idea. Entonces, noten, otra vez, como para hacer una introducción o para como estaba empezando, muchos buscamos como cristianos transformar el mundo, conformarnos al mundo, imponer en la cultura, alejarnos del mundo o cosas por el estilo. Y con el conformar al mundo no me refiero otra vez que estamos haciendo mal, es más como el ejemplo del juez que yo puse. Él es creyente y él es un buen creyente, pero solo se conforma a lo que hay y él tiene que hacer lo que hace y se siente mal por lo que hace porque ya no le toca más. Está conformado a este mundo. Entonces todos tenemos una manera de ver. Todos lo hacemos. En la iglesia es una cosa, pero cuando salimos de la iglesia, todos comenzamos a ver el mundo de la manera en que otra vez nos han enseñado, sabemos, conocemos lo que quiera. Y todas estas cosas, noten, esto de conformar, transformar o alejarse o imponer en la cultura, esto es lo más importante entender, creo que de esta mañana, o más bien dicho de este episodio, para poder construir sobre esto. Es que todas estas maneras de ver el mundo están basadas en una premisa, que el mundo, o básicamente no le llamemos el mundo porque el mundo como que la gente piensa es lo malo. Lo malo, claro. La creación de Dios, hablemos así. Que la creación de Dios, la premisa es esta, que la creación de Dios, lo que Dios creó, lo que está fuera, el trabajo, todo lo que hacemos fuera de la iglesia, es malo, está corrompido y no tiene cura. Esa es la premisa con la que trabajamos. Por eso entonces vamos a trabajar y ya nada, me toca hacer esto, soy juez, me toca hacer esto. Yo sé que la iglesia es lo mejor, yo sé que Cristo es lo mejor, yo sé que Dios es lo mejor. Esto del trabajo, esto de la vida secular, esto de las cosas fuera de la iglesia es un mal necesario, pero ya nada, ya toca. Entonces todos pensamos así y esa es la manera en que todos estamos saliendo de lunes a sábado a ver la vida. Pero está basado otra vez en una premisa que creo que es errónea, ver la creación, ver todo lo que Dios creó, o si quieren, en estas palabras, el mundo, pero no en el mal sentido, viendo el mundo en general como algo simplemente o absolutamente malo. No hay nada. Lo bueno es la iglesia, el domingo, y todo lo malo está fuera de la iglesia. Esa es la premisa con la que trabajamos. Por eso tratamos de transformar el mundo, tratamos de imponernos ante el mundo, tratamos de alejarnos del mundo o lo que quiera que sea. Y a todos nos pasa. A todos nos pasa, consciente o inconscientemente. No sé si a ustedes les ha pasado o han visto cómo es. Sí, creo que parte de eso es entender, creo que en la Biblia muchos cristianos piensan que como el pecado entró en el mundo y ciertamente el pecado trajo la muerte y dañó muchas cosas, tienen este pensamiento, como usted bien estaba diciendo, que entonces toda la creación de Dios es mal. Y de alguna manera han llegado a equiparar incluso el trabajo y todo lo demás como algo que es malo, cuando en realidad muchos se olvidan que el trabajo fue dado por Dios desde el inicio. Así es. Mucho antes del pecado. Entonces, cuando entendemos eso y vemos eso, decimos, verdad, el trabajo fue dado antes. Ahora, después del pecado, el trabajo se hizo más duro. Se ensució, digamos así. Exactamente. Ahora, como le dijo Dios a Adán, con el sudor de tu frente vas a tener que trabajar, y a la mujer dar a luz con más dolor y todo lo demás. Ciertamente eso es así. Pero el trabajo no es malo. Y creo que hay un montón de ejemplos en el la matrimonio Biblia. mismo, ¿no? O sería otro de los aspectos. El matrimonio mismo.
no es un mal necesario, o ya tengo que casarme solo para tener hijos y seguir multiplicándonos, por decir así, exacto. ¿no? Pero es algo bueno. Y generalmente, volviendo ahora que estamos en octubre, recordando lo de la Reforma, en aquel tiempo, esa era la queja de Lutero, que los monjes se alejaban del mundo, porque el mundo era malo, era feo, y ciertamente se alejaban del matrimonio, porque el matrimonio implicaba sexo. Que era malo, según sucio. ellos, claro. Sí, ese es el pensamiento que tenemos, y por eso entonces lo mejor era arrinconarnos en los monasterios y comenzar a orar 24/7. Eso era lo más espiritual, eso era lo mejor, eso era lo que Dios nos llamaba. Sí. Y obviamente Lutero sacó eso. Y hay muchos ejemplos. El entretenimiento sería un ejemplo, un ejemplo moderno. Y yo tengo, durante los años he tenido, y ahora tengo también un par de familias, por ejemplo, que no quieren ver películas que son hechas por cierta empresa, por decirlo Producción así. de televisión. Producción de televisión. ¿Por qué? Porque obviamente está mal, es pecado. Literalmente dicen es pecado. Entonces, nota cómo, nos guste o no, todos estamos nadando en esta atmósfera y todos tenemos una manera de ver las cosas. Nos guste o no, creamos o no, estemos conscientes o no, todos tenemos una manera de ver este mundo. Y vivimos de acuerdo a esa manera de ver el mundo. Ahora, la pregunta es, ¿será la mejor? Exacto, sí es la mejor. Y es importante que la gente sepa y note que no estamos diciendo que no eres creyente si ves de una u otra manera. Claro que eres creyente. Exacto. Somos creyentes, todos vamos al cielo en ese sentido porque hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Pero la manera en que interpretamos las cosas, la manera en que vemos el mundo, es en estas áreas, realmente nos hacen o la vida más fácil o la vida más complicada. Exactamente. Y nos traen más cargo de conciencia, a veces nos hacen más legalistas, a veces nos hacen más liberales, o sea, hay un mundo de cosas e implicaciones si entendemos o si nos manejamos de la manera en que nos venimos manejando. Por eso la idea de los dos reinos es clave aquí. Y es una idea que de alguna manera tal vez para algunos es nueva. No debería ser tal vez para aquellos que se llaman luteranos, pero incluso para ellos lo es. ¿Y por qué digo no debería ser? Es porque fue Martín Lutero el que salió con esta idea y me parece, él salió con este paradigma, él salió con esta nueva premisa, si es que quieren verlo así, que me parece que hace la vida más fácil y es una manera mejor de ver las cosas y de vivir, digamos así, de lunes a sábado, allá afuera. Ya no solamente como en el monasterio, y él tenía bastante experiencia con esto, ¿no? Porque él mismo vivía en el monasterio. Exacto. Entonces, ya no vivir una vida de domingo y sentirme mal de lunes a sábado, porque es un mal necesario salir a hacer esto o el otro, sino Martín Lutero viene con una idea diferente, un paradigma diferente que él llamó los dos reinos, o la doctrina de los dos reinos, o la idea de los dos reinos, para ayudarnos a navegar de alguna manera mejor. Y obviamente él no se inventó esto, es que al leer la palabra de Dios, él se dio cuenta que había un paradigma diferente. Y eso es lo que comenzó más bien a ayudar a ver a la gente. Y creo que ese es el mejor paradigma que existe. Y en realidad, en mi propia vida, en los últimos 15 o 20 años, ha cambiado mi vida completamente. En muchos sentidos. Entonces, eso es lo que llamaríamos la doctrina de los dos reinos. Ahora, metiéndonos un poco más a la parte bíblica, que creo que es importante para nosotros notar aquí, la idea de Lutero es que vivimos como parte de dos reinos, todo el mundo, ¿verdad? Un reino que él llamó temporal y un reino que él llamó espiritual. Así lo llamó. Y la clave aquí está en entender en que los dos reinos son buenos. Pero nuestra mentalidad moderna y evangélica moderna es pensar que solo el reino espiritual es bueno. Es decir, solo el domingo, todo lo que hacemos en la iglesia, ¿no? El orar, el venir, el cantar, el escuchar la prédica, el enseñar la Biblia, lo que quiera, está bien, tipo monje otra vez. Pero el momento en que salgo de ahí, tal vez no sea tan malo, pero no es tan espiritual como lo que hago el domingo. Y la idea de Lutero es no, en ninguna manera. Y por eso él propone esta idea o habla de los dos reinos, el temporal y espiritual, y la clave está en entender que los dos son positivos, son buenos y son de Dios. Incluso creo que
tú has escuchado o hemos escuchado que él le llamó también los dos brazos de Dios. Exacto. El brazo izquierdo y el brazo derecho. Tienen la misma persona que maneja esos dos brazos. En este caso sería Dios. Él maneja el reino temporal y el reino espiritual. Entonces no es uno mejor, un brazo no es mejor que el otro. Son los dos importantes y los dos vienen obviamente de la misma persona, en este caso que sería Dios. Algunos han pensado que cuando Lutero decía eso del reino temporal o el reino terrenal y el reino espiritual, algunos han pensado que el reino temporal o terrenal es gobernado por el enemigo. Exacto. Y por lo tanto es malo, es del diablo. Creo que esa es, si no estoy mal, no la idea de los testigos de Jehová. Generalmente cuando ellos vienen donde ti, siempre te están preguntando, ¿y quién gobierna el mundo? Y ellos te van a decir, Satanás, que está a cargo de todo lo que es el mundo. Esa es básicamente una idea, o la idea que ellos tienen, pero obviamente no es así. No, totalmente no. Ciertamente la Biblia dice que el príncipe de este mundo es el diablo, pero noten que el diablo no está por encima de Dios o es igual a Dios. O sea, Dios permite al enemigo hacer cualquier cosa o todo lo demás, pero no tiene nada que ver eso de la doctrina de los dos reinos cuando hablamos del reino temporal o terrenal y el reino espiritual. Ambos, estamos diciendo, es de Dios y Dios trabaja en ambos y podemos estar bien en ambos. Así es, tal vez para verlo un poco más desde el punto de vista bíblico, hay tantas cosas que podemos hablar aquí, pero por ejemplo el pasaje clásico tal vez para todos nosotros es Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 13, 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Ok, hasta ahí es como que lo vemos como un mal necesario. Ya tenemos que hacerlo. Pero luego el apóstol Pablo escribe, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, Dios puso esa autoridad. Y luego Pablo dice, y las autoridades que hay, por Dios han sido establecidas. Es interesante. Y luego dice, ¿no? Que el que se rebela en contra de esas autoridades se está rebelando en contra de Dios directamente. Entonces Pablo nos anima a ver y a estar bajo esta autoridad humana. Y reconoce, obviamente, como nosotros podemos ver, que vivimos 100% en este mundo temporal, bajo esta autoridad. Y él dice, es de Dios. Eso no digo yo. Pablo dice, esa autoridad es de Dios. Ahora la gente podrá decir, sí, pero hay autoridades que son hecho leña, que son corruptas, que son malas, y por eso el reino temporal o esta parte temporal está mal, está caída. Pero la verdad del asunto es que todos sabemos que hay pastores que son igualmente o peor de corruptos. Y la cosa es entonces, no porque en uno de los reinos, por decirlo así, el temporal o el espiritual, haya manzanas podridas, significa que el reino mismo está mal. Pero la gente tiende a verlo así. La gente otra vez lo ve al reino o la parte espiritual como mucho mejor y la parte temporal como peor, como un mal necesario. Si vamos a hablar de males, están el mal y el pecado están en los dos lados. Pues no podemos coger el uno y el otro. Pero el hecho de que hayan manzanas podridas, como digo, en los dos lados, no significa que los reinos mismos estén mal. Solo significa que el reino está bien, pero hay manzanas podridas en el reino, es lo que significa. Y ahora, cogiendo eso mismo, también podríamos decir que hay manzanas buenas en ambos reinos, incluso también pueden haber. Correcto, siempre ha habido. Exacto, y un ejemplo de eso es, sabemos que Dios elegía a las personas para estar en este reino espiritual, ¿no? Como profetas o sacerdotes y todo lo demás. Pero también podemos ver que a veces habían creyentes en el gobierno, como José, ¿no? José es alguien que creía en Dios, vemos que era un hombre íntegro, se mantuvo fiel al Señor y Dios le puso segundo al mando en aquel entonces que era el imperio más poderoso de Egipto. Correcto. Y no es que José de repente dijo, no, esto es del no diablo. No me voy a ensuciar, esto es del diablo, y yo tengo que estar simplemente acá con mi pueblo y ya. No, o sea, él estuvo ahí, gobernó y lo hizo bien, y lo hizo muy bien porque tenía la parte
como cristiano, tenía los principios bíblicos, era gobernado por Dios, pero a la vez trabajando en este lugar. Y porque sabía ciertamente que Dios lo había mandado a hacer eso, para ponerlo en los términos que estamos hablando, porque sabía que ese era uno de los brazos de Dios. ¿Por qué actuar diferente? No, tengo que actuar de la misma manera, de manera íntegra, de manera pensante, de manera honesta en ese reino, porque es un reino que es un reino de Dios, la parte que no es espiritual, la parte secular, mi trabajo de todos los días. Y ahí, por ejemplo, no es que José, luego que estuvo en el gobierno, se pasó dando discursos acerca de Dios todo el día. No, Amén, él era un hermano. gobernante. Exacto. Él era gobernante y de hecho Dios le puso ahí porque iban a venir 7 años de sequía. Así es. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer? Miren que José no se arrodilló y dijo, vamos todos del pueblo, vamos a orar todo este tiempo aquí para que Dios supla. No, tuvo que pensar, administrar, ver cómo llenar planificar, llenar los graneros, poner a trabajar. Así es. Como en el gobierno, ¿no? Entonces... Exacto. No tuvo que estar, y aquí vamos a una palabra que yo siempre utilizo, no tuvo que estar bautizando su trabajo. Interesante. ¿Verdad? ¿A qué se refiere con bautizando? No tuvo que estar cristianizando. Ya. Como mi amigo profesor que iba a dar clases. Exacto. Y tenía que justificar su existencia como cristiano bautizando su clase primeros 10, 15 minutos, y enseñando acerca de Dios, para luego sí ensuciarse, por decir así, con las matemáticas, con la historia y con la geografía. Correcto. Absolutamente no. Hay una frase que, según entiendo, no es de Lutero, se le atribuía a Lutero, y si Lutero viviera, lo hubiese utilizado, yo diría. Lutero, se dice, ¿no?, que Lutero dijo que el buen zapatero no es el que pone cruces en los zapatos. Correcto. Es buena esa. ¿No? Correcto. Porque eso es lo que tendemos a hacer. Sino el que hace buenos zapatos. Exacto. Tendemos a hacer, si yo vendo zapatos, mi cristianismo moderno, mi evangelicalismo moderno, me impulsa a justificar y a bautizar mi trabajo. ¿Y cómo lo hago? Pongo una cruz en el zapato, o pongo un versículo bíblico, ¡pum!, adentro, ¿no? En la suela o en donde quiera que sea. Bendito el calzado de los que Bendito los pies que traen las buenas nuevas. Exacto. Hasta para un comercial, pero buenísimo. Imagínate, ¿cómo no vas a vender así? Entonces Lutero dice, o supuestamente dijo, entonces el buen zapatero no es, de hecho, el zapatero cristiano no es el que pone cruces en los zapatos, sino el que hace buenos zapatos. El que es honesto, el que es verdadero, el que hace buenos zapatos porque la gente necesita buenos zapatos, porque en este mundo necesitamos buenos zapatos. Correcto. Yo aquí tengo una pregunta. Hablaste de que hay manzanas podridas en ambos reinos. Sí. En el mundo que vivimos entiendo que hay manzanas podridas y que hay corrupción, lo que sea. Es un mundo caído. Ahora, el segundo reino es el de Dios, ¿no es cierto? No el segundo, el otro diría yo. Si lo pones en segundo ya no me gusta como que estás... Que el otro ya no es. El otro brazo de Dios es el reino espiritual, que sería básicamente... antes de llegar ahí, nota esto para ir en orden. Dios tiene 2 brazos, para ponerlo así. Y a esos 2 brazos los llamamos reinos, o Lutero los llamó reinos, para entender mejor todo esto. El reino espiritual, ciertamente, y el reino secular o no espiritual, o reino temporal, como quieran llamarlo, no importa. Y en estos 2 reinos hay organismos que Dios utiliza para llevar su propósito a cada uno de los reinos. Entonces, en el uno de los brazos, que es el reino espiritual, obviamente el organismo que Dios utiliza para hacer su voluntad con ese brazo es la iglesia. Correcto. Directamente la iglesia. Y la iglesia tiene cierta función, y la iglesia tiene cierta meta, tiene ciertas cosas. Con el otro brazo, el organismo que Dios utiliza para guiar, para formar, para animar, para ordenar todo en este lado, es básicamente el gobierno. Entonces, cuando estamos hablando, como para volver a lo que tú estabas preguntando, cuando estamos hablando de las manzanas podridas, estamos hablando que en estos 2 organismos, sea el gobierno, sea la iglesia, que Dios ha puesto para hacer sus propósitos,
es que hay manzanas podridas. Sí, porque, o sea, sí, yo siempre he tenido más o menos una idea, y mi idea era como que un lado es el lado espiritual y el reino de Dios y su soberanía y cosas por el estilo que nosotros no vemos, el reino invisible. Y el otro era la tierra. Eso es lo que yo más o menos tenía pensado y o sea, estoy tan mal. Dependiendo de lo que tú estás enfatizando, no sé cuando dices eso, qué es exactamente lo que estás enfatizando, porque hay verdad en lo que dices. Ciertamente hay un reino espiritual, ciertamente hay todo esto y hay un reino visible y cosas por eso, pero no sé si estamos hablando del mismo concepto. Yo lo que más decía es de que, o sea, como cristianos tenemos doble ciudadanía. Y mi idea era de que yo estoy viviendo aquí como un extranjero, pero mi reino y mi lugar es en el cielo, en el otro lado. Ok, sí y no. Okay. Sí y no. Y esto me lleva a, volvamos al tema de la Biblia para poder entender un poco más, y ahí vamos. Yo me quedé en Romanos capítulo 13, y en Romanos capítulo 13 nota que Dios nos pone exactamente bajo este gobierno, este brazo izquierdo, por decir así. Nos pone bajo y dice que este gobierno es dado por Dios. Y yo estoy bajo este gobierno. Entonces soy ciudadano de este mundo, me guste o no, y soy ciudadano, y este gobierno que Dios ha puesto es el que Dios ha puesto para que yo como ciudadano pueda cumplir mis funciones como ciudadano. Es innegable. Romanos 13, Primera de Pedro, capítulo 2, habla exactamente lo mismo. Entonces, esto es lo que estamos hablando. Si tú pensabas que eras solo ciudadano de un lado, no. Es que somos ciudadanos de dos lados, tanto del reino espiritual como del reino temporal. Esa es la idea. Y luego podemos ir a lo que tú mencionas. Filipenses capítulo 3, por ejemplo, versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En Efesios y en otros lados se dice igual. Nota entonces cómo la Biblia enfatiza los dos lados. Ciertamente eres ciudadano de este reino y de este reino temporal, y por eso tienes que sujetarte a las autoridades, y donde no te sujetas es no sujetarte a Dios, porque Dios te ha puesto aquí. Este reino temporal es de Dios, es para ti. Pero ciertamente la Biblia me da también otra idea, que también soy parte de otro reino, de lo que tú mencionas, el reino espiritual. Ciertamente soy también ciudadano de otro lado. Para ponerlo en más términos, no más, tal vez para complementar la idea teológica, aquí siempre hemos hablado de que somos justos y pecadores al mismo tiempo. Este tipo de dicotomías existe, y esta es otra de esas en la Biblia, que somos ciudadanos de dos reinos. El reino temporal, que es de Dios, porque es un brazo de Dios, y ciertamente del reino espiritual, porque también es el brazo de Dios. Y tal vez aquí solo vale mencionar algo más. Juntamente con eso, yo dije que las dos organizaciones a cargo son el gobierno y la iglesia en cada uno de los reinos. Y cada una de ellas tiene funciones diferentes. Correcto. Eso es clave entender. No pueden mezclarse. Exacto. Entonces el trabajo de la iglesia es evangelizar, es predicar la palabra. Eso es todo lo que tiene que hacer la iglesia. Eso es lo que tiene que hacer. Y el gobierno, Dios lo ha puesto para otra cosa. Y claramente dice Romanos 13, por ejemplo, que lo ha puesto para ordenar este mundo. Para castigar al que hace lo malo y obviamente para alabar al que hace lo bueno. Entonces, cada uno tiene diferentes funciones y cada uno tiene diferentes metas. Pero los dos son de Dios. Y como vemos, obviamente, como te digo aquí claramente, somos básicamente ciudadanos de los dos reinos, tanto del temporal como del espiritual.